Bueno, pues acabamos de pasar la etapa de la presentación de cada uno, como profesor, como compañeras que hoy están con nosotros en la unidad de aprendizaje. Y lo que quiero que aprendamos hoy como primer tema es que entendamos que estamos pues, en la sesión de desarrollo y gestión del talento. Entonces, antes de hablar un poquito más sobre qué estrategias, cómo logro mejorar el talento, en fin, quiero empezar a desglosar lo que cada uno entiende como desarrollo y gestión del talento. Entonces me gustaría escuchar participaciones porque esas son muy importantes como puntos extras a la hora de evaluar. Entonces me gustaría escuchar a Adelaida. ¿Qué entenderías solamente cuando tú ves desarrollo y gestión del talento? ¿Qué es lo primero que se te ocurre o se te viene a la mente? Adelante, te escuchamos. Para mí sería como sacar lo máximo del trabajador, o sea, su talento, porque toda persona tiene un talento, tiene una esencia propia. O sea, en mi área, todos somos inteligentes, nada más que con una capacidad diferente. O sea, a mí me puede encantar, un ejemplo, lo artístico, que a mí se me dé bien la pintura y otro no, y que su habilidad sea otra. Entonces, para mí el talento es eso, o sea, lo máximo de una persona, su habilidad muy propia, y hay que sacarle, que lo desarrolle pues la persona. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú qué opinas, Alejandra? Bueno, ahora sí que el talento es algo característico que cada uno tenemos, ¿no? Algo diferente hacia los demás. Cuando hablamos de gestión del talento, se me viene a la mente como una forma de poder llamar la atención de esa persona y poder utilizar esas habilidades tal vez dentro de la empresa. Todos somos útiles, pero cada quien tiene como que algo diferente que puede ayudar a cumplir tanto los objetivos de la empresa. Yo lo veo de esa manera. Muy bien, pues efectivamente, como bien dice Adelaida y Alejandra, primero hay que entender esto de talento, ¿no? Y un talento es algo que cada individuo tiene y muchas veces el propio individuo ni siquiera sabe que lo tiene. A veces pasa esto, ¿no? La gente que no, que tiene poco conocimiento de uno mismo, no puede conocer el talento y cuando tú le preguntas para qué eres bueno, a veces te dicen, no, pues para nada. O agarran cosas como muy comunes y no creen que es un talento, ¿no? Incluso se puede ver esto en los estudiantes, ¿no? No, profe, pues yo sí no tengo ningún talento. Y es que yo nada más juego fútbol, o que juego FIFA, o que juego tal videojuego, lo que tú quieras. Entonces no nos damos cuenta, o esas personas, esos alumnos, no se dan cuenta que realmente ese es un talento. O sea, no cualquiera puede ser bueno en los videojuegos, no cualquiera puede ser bueno en la actividad física, no cualquiera puede ser bueno en canto. El gran problema es que estamos como en una especie de burbuja en donde el talento no lo vemos como esas habilidades generales que nos sirven para sumar en cualquier organización en la que estemos, sino lo basamos a partir de lo que creemos que es importante, ¿no? Entonces, para yo ser bueno, hablando de un estudiante, entonces tengo que ser bueno en mate, tengo que ser bueno en español, pero si soy bueno haciendo una actividad deportiva o haciendo otro tipo de actividad, entonces no soy bueno. Y esa es la primera parte que quiero como ir rompiendo estas formas de pensar, ¿no? Que ustedes lo dijeron muy bien. Uno, cada ser humano, por el simple hecho de existir, va a tener un talento. Que lo conozca o no lo conozca, eso es aparte. Que nuestra profesión o el chiste de esta maestría es lograr reconocer, no el nuestro, sino el de los demás, partiendo de esta premisa. Todos tenemos un talento. Ahora, ¿qué se entiende como talento? Bueno, el talento va a ser aquella capacidad individual que te va a permitir desarrollar todas tus habilidades de una forma tan maravillosa, tan impresionante,
que lo que va a generar es un cambio en el mundo. ¿Por qué? Porque estás generando tu talento. Y al hacer tu talento, hacer las cosas en las que son importantes, son cosas que las debes de hacer muy bien, pero cosas que no te cuestan trabajo porque se te facilita. Estás en el lugar adecuado haciendo la cosa adecuada para lo que naciste, digámoslo así, ¿no? O para lo que has vivido y has aprendido en ese momento. Ahora, desarrollo y gestión son dos palabras bien interesantes. Por la palabra desarrollo, ¿qué entendemos, Adelaida? ¿Qué entendemos por la propia palabra de desarrollo? Cuando hablamos del desarrollo del niño, cuando hablamos del desarrollo humano, del desarrollo personal, ¿qué podemos entender por desarrollo? Pues es, en pocas palabras, echarlo a andar, sacarlo. Yo lo entiendo así. ¿Ok? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por desarrollo? Alejandra. Como desenvolver, ¿no? O sea, una parte de llevar a cabo una forma de procesar eso que tú tienes, por así decirlo, por lo del talento, ¿no? Eh, Al sacar su máximo potencial, ver la manera de cómo pueda desempeñar tal vez esa habilidad que uno tenga. Ok, muy bien. Y para hablar sobre esto, quisiera que viéramos una infografía que les quiero proyectar. Denme un momento, se los voy a proyectar ahorita. Cuando la vean, me dicen si ya la pudieron ver. Es esta, nada más denme chance. A ver. Ok, es esto. Acá, listo. ¿Ya la pueden ver? Sí, Ok. Aquí quisiera que viéramos esta infografía, se me hace muy interesante, porque donde decimos capital, gestión de capital humano. Las organizaciones deben trabajar por equilibrar los objetivos organizacionales con los deseos y aspiraciones de los individuos que la conforman. Entonces, siempre que nosotros estemos pensando en un talento y en su desarrollo, debemos de tener en cuenta esta parte, ¿no? Que toda organización debe de trabajar por equilibrar los objetivos organizacionales con los deseos y aspiraciones de los individuos que la conforman. Es decir, que el talento no solamente está por sí mismo o porque yo sea bueno en algo en específico, sino que tengo que equilibrar los objetivos organizacionales con estos talentos y con estas habilidades. Lo segundo interesante que hay que tomar en cuenta es que el individuo va a tener las potencialidades intelectuales del ser humano se están usando en parte. La organización debe motivar al desarrollo intelectual. Es decir, que una organización no solamente debe de estar enfocada en que su personal haga lo que tenga que hacer para que la organización sea productiva y para que venda ese servicio o ese bien, sino que también debe de preocupar por los individuos que están ahí para que la parte intelectual de su desarrollo aumente, dándole cierta capacitación, dándole ciertos cursos, dándole ciertos apoyos organizacionales para que esta persona crezca su habilidad, su talento, sus fortalezas. Luego, permitir desarrollar en alto grado la imaginación, el ingenio, la capacidad creadora para resolver problemas. Son los dos aspectos importantes. Y normalmente esto se lleva a motivar a la autentificación, autorrealización, es aumentar el capital intelectual de la organización. Es decir, que cuando queremos que nuestro individuo mejore intelectualmente y mejore su capacidad para resolver problemas con ingenio y creatividad, lo estamos haciendo mejor persona. Pero al hacerlo mejor persona, también estamos mejorando la organización, porque la organización se basa en su gente, en esas personas que tenemos ahí para que esta organización crezca. Y esto en muchas ocasiones hay muchos jefes que no lo tienen en cuenta.
¿no? Que no le dan estas oportunidades de crecimiento a su personal, que creen que eso en lugar de hacer algo productivo a la empresa nos puede dañar como organización. Entonces, ya hay que ir rompiendo pues esos esquemas que no nos van a llevar a ningún lado. Luego, el lenguaje de la gestión del talento humano debe evolucionar con el uso de la palabra que inviten, persuadan, incluyan y siembren empatía, ¿no? Debemos de estar enfocados en la parte de la empatía. Luego, también tenemos que ver que los aspectos emocionales, incluso irracionales, merecen atención especial dentro de la organización. Las relaciones humanas y la cooperación son la clave para evitar conflictos sociales. Hay que entender que el ser humano, al ser un ente social por naturaleza, va a estar con otras personas, pero eso no lo limita a que sus emociones y a que la cuestión irracional de lo que le permite cada día estar en donde tenga que estar no le afecte, ¿no? La parte emocional es tan importante. Muchos dicen, todos los conflictos o los problemas que tengas en casa se quedan en casa o cuando entras a trabajar, ¡pum!, lo olvidas. A veces se puede, a veces no es posible. Y a veces ese trabajador, por no estar bien en la cuestión emocional, por no estar bien en ese otro tipo de cuestiones, no va a desarrollar este talento que tanto queremos que lo haga. Es decir, no va a ser tan productivo. Y no porque no lo sea, sino porque se encuentra en una etapa emocional que le está afectando. Por último, tenemos que la persona es motivada por la necesidad de ser reconocida. Y eso es aquí, en pareja y en todos lados. Un ser humano tenemos la necesidad de ser reconocidos. Se debe acceder a una comunicación adecuada y enfatizar en recompensas, no solo materiales, sino sociales y morales. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vivimos en un estado de ser reconocidos. Y no solamente con la remuneración de cada quincena somos reconocidos, o es para que una empresa esté reconociendo a su talento, ¿no? Sino que en este caso lo que debemos de buscar es hacer diferentes dinámicas de reconocimiento dentro de la empresa para que una persona se dé cuenta mediante hechos, mediante cuestiones materiales, que es importante, pero que también él no solamente es importante, sino hace eficientemente las cosas, ¿no? La hace eficaz y logra cumplir ciertas metas que la organización quiere, ¿no? Ahora, finalmente, tenemos que la captación y selección, y yo quiero empezar por esta parte. Nosotros debemos de partir que cuando vamos a ver el desarrollo y la gestión del talento, muchos te van a decir que está en la capacidad de reclutamiento, ¿no? Es decir, cómo una empresa va a empezar a reclutar a su personal para que sea parte de la empresa. Y a partir de ahí ésta pueda desarrollar el 100% de todo lo que quiere. Sin embargo, tenemos que entender que si bien hay una selección y una captación de ese talento, hay que entender estas generalidades. Uno, que debemos describir, evaluar y diferenciar las competencias, ¿verdad? Las competencias de una persona. Más adelante, en el transcurso de la clase de hoy, vamos a hablar sobre las competencias, tipos de competencias. Esta nada más es de manera introductoria. Que hay que entender que los talentos, si bien es padre que todo el mundo lo busque, que todo el mundo lo tiene, que afecta la presión emocional, que debemos de buscar reconocimiento, que tenemos que manejar un lenguaje adecuado y que debemos de permitir desarrollar a nuestros individuos tanto en la parte creativa como en la parte racional e intelectual, hay que entender que cada ser humano va a tener ciertas competencias. Estas competencias normalmente se van a dividir en generales, específicas y técnicas. También hay otro tipo de competencias que vamos a ver más adelante. Las relaciones con otros parámetros, es decir, el tiempo, el esfuerzo, las competencias y el comportamiento. Todo esto es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de que hagamos una planeación
para el desarrollo del talento. Porque esto no es nada más como quiero que mi empresa mejore, quiero que cada persona aumente su talento, sino aquí la pregunta es cómo lo logro. Y es es el gran problema que tenemos como profesionales en este ámbito, que para lograr este desarrollo y gestión del talento, lo que necesitamos es hacer una planeación estratégica con ciertos objetivos y ciertas metas que se deben de cumplir en un plazo de tiempo. Y el problema es que hay un tiempo, hay un esfuerzo, hay un comportamiento y sus competencias de cada persona. Porque si una de estas tres cosas falla, el tiempo, el esfuerzo, el comportamiento o la competencia de la persona, es muy difícil que saquemos el 100% de productividad. No que lo haga o que no lo haga. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en un mundo en donde el trabajo, sobre todo en el país en donde estamos, el trabajo no es como que lo regalen todos los días y esté a la vuelta de la esquina. Cuesta mucho tener un puesto de trabajo. Por lo tanto, cuando te dejan hacer en tu trabajo algo que no te gusta, algo que no estás de acuerdo, algo que no suma tal vez para tu día a día, lo haces. El problema es cómo lo haces y con qué actitud lo haces. ¿No? Muchos dirán, ah, pues si no te gusta, renuncia. La realidad en México no es tan difícil, a menos que tengas 20 a 25 años y no tengas compromisos más allá de tu porvenir, ¿no? Te puedes tal vez dar ese tipo de lujos, pero cuando tienes familia, cuando tienes que pagar una renta, cuando tienes que tener ciertas actividades, tú haces lo que te dicen, pero aquí lo que debemos de buscar es el cómo lo deben de hacer, el cómo lograr que se haga de la mejor forma, de la forma más eficiente, más eficaz, más productiva, mejorando los tiempos, los esfuerzos, las competencias, pero que el comportamiento sea adecuado, es decir, que se haga con, si no con felicidad, que se haga bien, que se haga con productividad, ¿no? Lo que debemos de buscar al final de todas estas estrategias que vamos a ver en estas 4 semanas va a ser cómo lograr hacer que esto se pueda hacer de una forma adecuada, de una forma feliz. Pero nos vamos a dar cuenta en la segunda sesión, en la otra semana, que hay una barrera muy fuerte que impide esto. Esta barrera es el cambio. El cambio. La gente no le gusta cambiar. Ni por ellos mismos, ni por nosotros, o sea, ni por la empresa, pues. Entonces, el simple hecho de decir que en cierta organización van a haber ciertos cambios para mejorar y desarrollar el talento, ya tenemos un choque en el imaginario colectivo de toda la organización. El rechazo al cambio, que parte desde el individuo. Entonces, otra cuestión que debemos de valorar en la planeación estratégica es cómo hacemos que nuestra planeación estratégica entre la parte de la sensibilización al cambio. Porque así como hay un rechazo al cambio, tenemos que desarrollar en la empresa una estructura que permita tener eh, una aceptación al cambio. Hacer que las personas entiendan que el cambio que vamos a hacer en la organización para desarrollar mejor nuestros talentos, es algo positivo también para el trabajador. Porque si la empresa está bien, el trabajador está bien. Si la empresa está bien, su trabajo, ¿no? De nuestros recursos humanos nos permite y seguir adelante y subir y crecer. Pero el trabajador se tiene que sentir parte de, el recurso humano, ¿no? Se tiene que sentir parte de, no solamente identificado con la misión, los valores organizacionales, sino que se tiene que sentir parte de saber que si esa empresa no le va bien, yo pierdo mi empleo, pierdo este lugar en donde se me está reconociendo, ¿no? Se me está reconociendo en el puesto en el que yo esté ejerciendo. Y entonces se debe de hacer también una estrategia para crear cursos, sobre todo talleres de sensibilización al cambio en toda esta etapa para poder desarrollar bien la gestión del talento. Bueno, voy a dejar de compartir porque básicamente eso era lo más importante de esta infografía. Y
Y hasta aquí, ¿alguna duda, Adelaida? ¿Alguna duda, Alejandra? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? ¿Alguna anécdota que nos quieran contar referente a esto que estamos hablando? En sus respectivos trabajos que han tenido, han vivido algo de lo que platiqué ahorita, lo están viviendo, lo gustarían vivir. No sé, cuéntenme un poquito respecto a esto que acabamos de hablar y de compartir en la infografía. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, es muy interesante lo que comentaba, ¿no? La parte, ahora sí que la materia gris y la materia de color, en donde tenemos ubicadas lo que son las emociones, la inteligencia, todo eso. Y es muy cierto, las emociones implican mucho en el desempeño de nuestro trabajo y también en nuestra vida, cotidiana. Mencionaba, bueno, por ejemplo, yo en ocasiones hay a veces que sí he pasado que en mi trabajo no me siento bien emocionalmente y sin embargo pues tengo que hacer las cosas, ¿no? Porque hay una necesidad muy grande, ¿no? No me puedo dar ese lujo de decir, ¿saben qué? Con permiso me retiro, pero pues por eso creo que también uno como persona debe de valorar el esfuerzo que hace pues cada uno de poder cumplir con su trabajo. Y también creo que esa es una muy buena idea, el de plantear, no sé, plan, ¿no? Un plan estratégico en el que también las personas que laboran en una empresa se sientan bien, porque eso también implica mucho y en el proyecto y en el desarrollo, ¿no? Que tiene en cumplir los objetivos de un negocio. Vaya, ¿no? Gracias. Gracias, gracias, Alejandra. Adelaida, ¿tú cómo lo ves desde tu visión? Pues que, que las emociones, pues sí, es de suma importancia, porque, por ejemplo, ante un problema grave, ya sea familiar o de cualquier índole, a veces nos quita el sueño como seres humanos. Y vas al trabajo desvelado porque no dormiste bien. Es un riesgo también para ti, para la empresa. Por ejemplo, en las manufacturas, o sea, que tienen que estar ahora sí despiertos para que puedan ejercer su trabajo. Y el simple hecho de no haber descansado puede tener un accidente o X cosa y pues le afecta al trabajador y a la empresa, o sea, ya no rindes igual. Sé qué tan importante es los problemas y qué bueno, pues que la norma 035 creo que es la que se encarga de eso. Sí, sí, Sé qué tan importante es de que las empresas también ya tomen en cuenta esa parte, aunque claro, no todos. así es. Sí, sí, muy bien. Justo cuando ustedes me estaban platicando esto, se me vino a la mente dos cosas importantes, empresas importantes a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la primera a Google como empresa, en donde ha ganado premios internacionales, el primer lugar sobre todo, sobre esta capacidad del talento, del desarrollo del talento humano, ¿no? En donde ellos literal, ir a Google, a las oficinas, es ir a un lugar que es como en casa, no está diseñado como oficina. Puedes ir en bici, tienes Xbox, tienes una salita para tomar café, tienes un área para descansar y dormir una siesta de 30 a 20 minutos, tampoco de 2 horas, ¿verdad? Pero sí tienes un área dedicada, si te sientes cansado, Google dice, de que estés haciendo las cosas cansado, mejor vete a descansar 30 minutos, te levantas y continúas, porque lo que hagas después de eso va a ser mucho mejor y más productivo que lo que estés haciendo cansado, porque lo vas a hacer mal, lo vas a repetir, vas a echar a perder muchos insumos de la empresa, etcétera, etcétera. Y eso lo reconoce. Entonces, realmente, yo creo que les voy a mandar por las redes que tenemos un videíto de cómo son las instalaciones de Google, ¿no? De cómo es un día trabajando ahí. Y sí, o sea, tú lo ves y es como, wow, ¿no? Es como el lugar ideal como para trabajar, ¿no? Porque además de que tienes gimnasio, además de que tienes un montón de beneficios, ¿no? Cuando vas a comer a la cafetería, tiene nutriólogos y todo está de acuerdo a los pesos.
En fin, desde la parte física, la parte intelectual, la parte de descanso, todo lo maneja y es algo muy padre de ver. Ahí tengo un videíto que se los voy a hacer llegar, que es como este documental del por qué ganó, ¿no? O sea, por qué ha ganado esto a nivel mundial y por qué es como una de las empresas líderes. Me refiero a cómo gestionar su talento y cómo hacer que la gente que trabaje ahí no solo se sienta orgullosa, sino se sienta que pertenece a ella y la defienda a capa y espada y sea súper productivo, ¿no? Entonces justamente hacen una panorámica de todas las instalaciones, de un día trabajando ahí, ¿no? Y es algo muy bonito de ver cómo funcionan las empresas a nivel mundial. Y otra cosa que se me ocurrió con todo lo que ustedes decían, recordé, por ejemplo, eh, lo que nos platicaba un doctor. Hace algún tiempo un doctor me decía cómo se crea, perdón, cómo se creaban las guarderías o cuál es el objetivo de una guardería. Entonces, una guardería, pues es un lugar donde van los niños o las mamás y los papás van a dejar a sus niños para que estén. El inicio real de una guardería fue a partir del desarrollo y gestión del talento. ¿Por qué? Porque en una empresa, pues cuando una mamá, bueno, científicamente está comprobado que las mamás son súper más productivas que los hombres. Eso está comprobado científicamente, no es una cuestión como de género ni nada de esto. Pero también en esos estudios que se desarrollaron está en que las mamás en general, digo, tal vez también los papás, pero sobre todo las mamás, pueden ser mucho más aprensivas con sus hijos, ¿no? Es decir, si una mamá no sabe que sus hijos están bien o que su hijo está bien, entonces no puedes, ¿cómo les diré? No pueden enfocarse al 100% en la actividad que vayan a desempeñar. Entonces, IBM, que era una de las principales empresas de computación del siglo pasado, fue la primera que empezó las guarderías. Y no fue con el afán de apoyar como tal al bebé y a su desarrollo del bebé. Fue con un afán de hacer más productiva la empresa de IBM. Porque como él hizo estos estudios y determinó que por ámbitos personales le convenía tener más mujeres trabajando, ingenieros mujeres, entonces se dio cuenta en algún plazo que la mayoría de la empresa eran mujeres que además quieren ser mamás o que eran mamás y que tenían sus bebés. Entonces fue a partir de ahí que como empresa crearon la guardería y la pusieron literalmente al lado de la empresa, ¿no? De tal manera que las mamás dejaran a sus hijos ahí y de ahí se fueran directamente a trabajar a la IBM, a la empresa, con esta intención de que las mamás se sintieran más tranquilas. Y el bebé estaba el tiempo de trabajo de la mamá. Es decir, que si la mamá trabajaba de 7 a 2 y había otra mamá que trabajaba de 2 a 5 o de 4 de la tarde a 10 de la noche, el bebé estaba en ese tiempo en esa guardería de la empresa, con el fin de que la mamá se sintiera tranquila y de que sus hijos estaban bien, de que sus hijos estaban cuidados. Ahora, como era una empresa de tecnología, estaba padrísimo porque en toda la guardería tenían cámaras y tenían códigos. Entonces estaba genial porque entonces la mamá podía estar trabajando aquí, haciendo su actividad y todo, y de pronto recordar a su hijo, extrañarlo tantito, voltear a otro monitor, ver a su hijo, ver que su hijo está bien, decir, ah, qué padre, mi hijo está bien, está ahí con tal persona, le están cuidando, está jugando, está durmiendo, está tomando su mamila, lo que sea, le da una satisfacción y una tranquilidad muy grande emocionalmente, y entonces, ¿qué creen que pasaba las otras 3 horas de trabajo? Pues la mamá produciendo al 100% todo el tiempo, ¿no? Sin esta preocupación de será que estará bien, será que lo están cuidando bien, será que no tendrá hambre, cómo le voy a hacer porque voy a salir tarde del trabajo hoy por horas extra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estas dos empresas son de vital importancia tener en cuenta pues sí, como punto para entender estos temas, ¿no? A nivel mundial
Y que claro, saber que estamos, después esto de las guarderías, pues fue bajando a nivel México, a nivel de todas las instituciones, ¿no? Y hasta el día de hoy. Pero parte todo esto de este desarrollo y esta gestión que queremos buscar. No sé si tengan alguna duda, Adelaida y Alejandra, ¿alguna duda de lo que estamos Ninguno. viendo? ¿Todo bien? ¿Y allá, Adelaida? Todo bien, maestro. Ok, muy bien. Claro. Entonces, pues vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto es conocer de manera práctica y realista las principales estrategias de desarrollo de recursos humanos. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de todas estas secuencias. Es decir, ¿por qué no me enfoco a conocer de manera práctica y realista? Es algo bien importante. Porque esto que les platico de Google y esto que les platico de IBM está genial, está padrísimo, está así como, wow. La pregunta es, ¿qué tan realista y práctica es hacer algo así para mi empresa, para el lugar en donde habito, para el contexto en donde estoy? ¿Por qué? Porque entonces vamos a cometer el gran error que yo he visto, por ejemplo, como en Holanda o en otras partes del mundo tienen un tipo de educación muy importante, muy interesante. Y dicen, por ejemplo, que no dejan tarea, ¿no? Y de pronto, aquí alguna escuela, en México, en Chiapas, se le ocurre decir, ah, pues si a Holanda le está funcionando y no están dejando tareas, pues yo también lo voy a hacer de la misma manera. Y entonces tampoco dejamos tareas. Lo que no sabemos o lo que no entendemos es que no es realista para el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque a gran diferencia de México a Holanda, es que allá, por ejemplo, salen a los parques, hay libros, hay regados libros por todas las partes de los parques públicos, la gente puede agarrar, puede leerlos, puede platicar sobre el respecto, agarran los libros, los vuelven a dejar ahí y se van a su casa y esos libros nunca desaparecen, ahí están. Si hacemos algo así aquí en México, ya sabemos qué pasarían con esos libros, ¿verdad? Entonces, los ratos, los ratos libres que La tenemos, cultura que nosotros tenemos mándale, ¿me lo podrías repetir, Alejandra? No te escuché. influye mucho la cultura que nosotros tenemos. Así es. O sea, no Y eso, fomentamos ajá, esa respeto, esa, desde niños, desean nuestros padres que porque ahora sí que la educación viene de ahí. No nos inculcan en leer, como menciona, ¿no? En hacer actividades que nos ayuden a desarrollar nuestro potencial, ¿no? Nuestro talento. Y esa es una de las cosas que a veces como mexicanos también, entre más la dejamos que sea flojo, en vez de que lo aproveche, más lo desaprovecha. Lo que mencionaba de las tareas, eso es algo que la verdad a veces nos estresa, pero yo siento que en nuestra cultura no creo que funcione como tal. sí, 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 No sí, tenemos esa costumbre, vaya, o sea, esa ajá, costumbre de, ajá, del de día que a día. nosotros sepamos aprovechar nuestro propio tiempo. Ok. Alejandra, ¿podrías acomodar tantito el cable de tu micro? ¿Cómo se llama? Ahí está. ¿Me Porque escuchas? como que ajá, se escucha, se te escucha. Ah, Es que ok. como que se te escuchaba un poquito así, como que muy lejos. Sí o sí te alcancé a escuchar, pero sí, así como, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Pues, ¿Sí, ¿podrías sí me escuchó? como, Ok. si podrías como resumir un poquito, tanto para nosotros como para Rubí, lo que mencionabas, para que le vaya sirviendo a Rubí de contexto, digámoslo así, y en tu caso, pues también de que tal vez a Adelaida nos puedas aclarar algunas cositas que no logramos escucharte bien. Yo lo que alcancé a entender fue Ujú. que decías que para el mexicano o la cultura que tenemos, lo de las tareas puede que no aplique por una u otra razón, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más puedes decir, Alejandra? Bueno, hay países, ¿no? Que están más desarrollados, que tienen otra forma de educación. Mencionaba como ejemplo lo de Holanda, que pues desde niños ellos ahí no les dejan mucha tarea. Incluso creo que había leído que no sé si reciban nada más como 4 horas de estudio, al día. Eso es algo muy bueno porque igual así como dedican un tiempo al estudio,
también permiten que hagan otras actividades. Había visto una noticia, ya tiene buen rato, que decía que los niños les enseñaban una clase especial de clases domésticas. Les enseñaban a planchar, a lavar su ropa, a pues a lavar los trastes, a hacer hasta su propia comida, cosa que a veces también como mexicanos no hacemos. Dejamos Claro, que nuestra mamá nos acostumbre a que todo nos sirva. Entonces, tenemos como que esa mentalidad tal vez un poquito, no sé si decirlo machista o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es muy diferente. También en las empresas aplica eso de que no tienen esa costumbre de velar por el trabajador, de darle como que esa comodidad en donde él pueda desarrollarse de manera eficiente, porque para ellos es pérdida de dinero, ¿no? Eso de invertir en un presupuesto que vaya dedicado a cultura y la costumbre son diferentes a otros países. Ellos reconocen que tomarle importancia a factores emocionales de comodidad, pues ayudan, ¿no? A que el trabajador también se desempeñe de manera correcta. así es. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Adelaida, ¿algo que Maestro, quieras aportar? buenas Hola, ¿qué tal? tardes. Buenas tardes, Rubí. Perdón por entrar tarde, pero pues yo tenía entendido que la clase era a la 1 de la tarde. Me tuve que salir de misa. No, era las 10. Ahí está en el grupo, pero no te preocupes. Perdón por llegar un Qué poco tarde, bueno. pero estaba escuchando lo que dice la maestra Alejandra. No sé de Ajá, qué estaban hablando, pero más o menos le entendí. ok, Hablaba de la cultura que hay en Holanda, de que a sí, los chicos se les dan pocas clases. Bueno, en experiencia personal yo le puedo comentar, maestro, que tengo familiares en Bélgica, sí, y la cultura es bastante buena la que les dan a los chicos por allá, porque no les dejan casi tiempo libre, les dan muchas actividades. Aparte de ir a clases, allá la ayuda por parte del gobierno es muy buena, porque yo, papá, me voy a ocupar de que mis hijos tengan diferentes actividades para que el gobierno vea que estoy invirtiendo en la educación de mis hijos, cosa que no pasa en México, ¿verdad? claro. Entonces, también por ahí logré escuchar a la maestra donde dice que las empresas invierten en otras cosas. Desgraciadamente, México no visualiza que tiene grandes prospectos para ser mucho más productivos, y si le invirtiera un poco más al capital humano para ser más productivo, creo que seríamos un México diferente, porque a diferencia de otras empresas, yo trabajé en Nueva Walmart de México cuando muy llega a Chiapas, Sí, y déjeme decirle que nos invertían mucho. Mi rama era la mercadotecnia, y entonces nos daban mucho curso de mercadotecnia, muy buenos, y le daban el valor al asociado, le llaman ahí, sí, para ser más productivo. Nos ponían metas, trabajamos bajo mucha presión, sí, pero se hacía divertido, y nosotros nos formábamos metas que a fin de mes teníamos que lograr, y gracias a Dios se lograban. Entonces, habían incentivos muy buenos. Y de esa manera, si las empresas o el mismo gobierno invirtiera en sus empleados, creo que nos esforzaríamos un poco más de salir de lo ordinario que hacemos día a día para hacer algo extraordinario. totalmente de acuerdo, Rubí. Y justo parte de lo que tú mencionabas en tu experiencia profesional era lo que estábamos tocando ese ratito, ¿no? Cómo un individuo tiene diferentes talentos y cómo cuando se hace una planeación estratégica para su desarrollo de ese talento, debemos de pensar tanto en la cuestión emocional del individuo como también en la cuestión intelectual y cómo es muy importante cuando hacemos una planeación estratégica del desarrollo del talento, pensar en esas estrategias de cursos, de talleres, de motivación adicional para capacitar adecuadamente tanto en la parte emocional como en la parte racional como en la parte artística a tus trabajadores, dependiendo de las competencias que estos tengan. Y lo más importante que lo que habíamos hablado a nivel de resumen, ¿no? Es para que te vayamos contextualizando lo que estamos hablando,
es Ajá. que todo esto, si no te sientes reconocido, si a nivel personal no te sientes reconocido, no reconocen tu valía, esto tiene un fuerte impacto tanto en la empresa como en tu persona. Entonces, todas estas situaciones de cursos emocionales y demás que tenemos que ver, o todas estas estrategias que tiene que pensar la empresa para desarrollar sus talentos humanos, tienen que también estar en este reconocimiento, ¿no? Que era lo que tú decías, ¿no? Al Ujú. momento en el que tú tomas estos cursos, ¿no? Te están reconociendo y te dan un documento y te dan un papel. Recordemos que hay un capital cultural que se llama objetivado y otro incorporado. El incorporado es lo que sabemos y lo que conozco y lo que domino. Pero el objetivado es el capital cultural que me permite decir, yo soy esto por este papel, ¿no? Y es básicamente como cuando tenemos el título en una licenciatura o nos dan una medalla cuando ganamos un torneo. Esa es como el símbolo que nos está representando la valía de. No es porque valgas eso, tú eres más que eso, pero eso te ayuda a ti a nivel personal para sentirte reconocido en una institución, ¿no? Cualquiera que ésta sea, educativa, de trabajo, familiar incluso, ¿no? Entonces, básicamente de eso estábamos hablando en lo que llevamos de clases. Y ahorita, pues estábamos hablando sobre este tema que dice conocer de manera práctica y realista las principales estrategias de desarrollo. Y es a lo que voy, que cuando vamos a sacar qué estrategias podemos hacer, tenemos que ubicarnos en donde estamos y en donde está la empresa. ¿Sale? Para que a partir de ese análisis de dónde estamos, con los valores que se tiene, con la forma de pensar que se tiene, podamos crear estrategias de desarrollo y que no nos vaya a pasar lo que luego en algunas ocasiones sucede, que agarran ciertas estrategias internacionales, las bajan a México y luego se dan de topes porque en México no funciona, porque no se tiene la cultura y por todo lo que ya hemos platicado y por los ejemplos que ya han dado ustedes, ¿verdad? Claro, Entonces, así es. básicamente eso es lo que hemos hablado hasta ahorita. Y luego otra cosa importante es, eh, bueno, esto es demandadas por la mayor parte de empresas interesadas en la evolución continua. Entonces, conocer de manera práctica y realista las principales estrategias de desarrollo de recursos humanos, demandadas por la mayor parte de empresas interesadas en la evolución continua o en la mejora continua. Hay que entender que una empresa siempre tiene ahorita bueno, siempre debe de buscar, no es que la tenga, siempre debe de buscar una capacidad de aprendizaje. Tiene que aprender a aprender las empresas sobre sus recursos humanos, sobre sus procesos, sobre sus macroprocesos. Y una empresa que no esté consciente de todo lo que está sucediendo a nivel administrativo y de gestión, es una empresa que no va a poder aprender de sus errores y no va a tener una evolución, ¿cómo se llama? Una continua, se me fue la palabra. Una evolución continua, pero hay otro nombre. No es evolución continua, una mejora continua. Es lo mismo, ¿no? Pero el nombre así como más técnico es mejora continua. Porque el proceso de mejora continua que generan las empresas, pues parte de un cambio organizacional e incluso normas internacionales, como las famosas normas ISO, ¿no? Las famosas ISO 9001, 2000 y cacho, 2008, 2012, 2000, así, se bajan bajo la mejora continua. Es decir, una empresa que cada día o que cada año trate de ser mejor, tiene que pensar sumamente en su recurso humano, en el crecimiento de ese recurso humano, pero también en la planeación de toda la organización para que ésta se pueda llevar a cabo y se pueda ir desarrollando adecuadamente. Entonces, aquí llegamos a esta pregunta. ¿Quién es quién? Los roles profesionales hacia la auditoría interna, ¿no? Entonces, recordamos que nuestro tema general es desarrollo y gestión del talento. Pero ahorita ya estamos en el subtema ¿quién es quién? Los roles profesionales hacia la auditoría interna. ¿Por qué? Porque si bien habíamos dicho que uno de los factores importantes para los recursos humanos es la captación,
es la evaluación para seleccionar a estas personas que se van a desarrollar en la empresa. Hay que partir de que a la empresa que lleguemos no vamos a ser los primeros. Normalmente, digo, tal vez tú puedes empezar una empresa y todo lo que tú quieras y sí vas a ser el primero y desde ahí vamos a partir de ceros. Pero normalmente vamos a pensar en que Adelaida, Alejandra o Rubí llegan a una empresa a trabajar y a aplicar cuestiones de la planeación estratégica del desarrollo del talento humano. Y entonces tenemos que partir de la pregunta, ¿quién es quién? ¿Y qué creen ustedes? Y me gustaría escuchar a Adelaida, ¿qué se te viene a la mente con todo lo que hemos platicado con la pregunta ¿quién es quién? ¿No? ¿A qué crees que nos referimos ya con todo lo que hemos visto y con todo lo que hemos aprendido esta primera parte? ¿Qué se te ocurre? ¿Quién es quién? Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien, te escuchamos muy bien. Con la palabra quién es quién se me ocurre que es o sea, quién desempeña el rol, o sea, cuál es su función o a qué se dedica. O sea, porque me ha tocado ver que, por ejemplo, en anuncios de reclutamiento, quieren que casi haga todo lo que hace un contador, un administrador. O sea, ahí no está especificado, o sea, quién eres y va a ser tu función. O sea, Claro, casi quieren que sea una máquina, ¿no? De que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Como que ahí no está claro el quién es quién. Yo lo entiendo de esa manera. muy bien. Y aquí quisiera yo hablar sobre una cosa importante que se llama los manuales de procedimiento, ¿no? Hay empresas que no tienen ni siquiera un manual de procedimiento y por lo tanto, al no tener un manual de procedimiento y no saber cómo se realiza adecuadamente ese proceso, no sabemos quién es quién. ¿Por qué? Porque el manual de procedimientos, como primera característica, viene el responsable. ¿Quién es el responsable de ese procedimiento? Y por lo tanto, ¿cuáles son sus objetivos generales? ¿Cuáles son sus objetivos particulares? ¿Cuáles son sus metas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, una empresa debe de partir principalmente en ejercer y elaborar los manuales de procedimiento para realizar cualquier cosa. Porque entonces, ¿cómo vas a pensar en gestionar a tus recursos humanos si todavía no has gestionado anteriormente qué es lo que se tiene que hacer? Porque si tú no sabes qué es lo que se tiene que hacer, no vas a saber quién lo tiene que hacer o quién sería el mejor perfil profesional para que realice esa actividad. Muchas gracias por tu participación, Adelaida. Alejandra Chávez, ¿qué opinas tú con la palabra o la pregunta ¿quién es quién? ¿Qué se te viene a la cabeza con quién es quién? Ay, Dios. Pues bueno, ahorita que mencionaba la maestra de Adelaida acerca de eso de que no, a veces muchas empresas no tienen bien definido cuál es la función de cada trabajador. Bajo mi experiencia, a mí me pasa eso. Yo soy administrativo y tengo, no sé, ciertas actividades que hacer, pero hay a veces que también quieren que yo la haga de contadora, que la haga yo de recepcionista, y es un tema muy, muy complicado porque como que les hace falta esa organización y yo siempre se los hago ver, ¿no? Eso de saber de quién es importante, lo que mencionaba, eso de los manuales administrativos. Muchas empresas Sí, no lo hacen, empiezan ahora sí que por la cabeza y no empiezan por los pies. así es. Nada más con que realicen su trabajo ya más que suficiente y al que vean que esté libre, pues a él le voy a dejar esta actividad. Él lo va a hacer, cómo le haga, no sé, pero es su problema, o sea, que él lo haga y es lo que a mí me sucede. Entonces, hay a veces que también es algo cansado, ¿no? Pero eso de los manuales sí es muy importante. Cuando tú creas una empresa, siempre debes visualizar qué áreas van a ser las necesarias para que se pueda desarrollar. ¿Qué personas tienen que tener cierto perfil para que puedan desempeñar esa actividad? Y ver cuáles son las características que debe tener ese personal que va a estar en ese área, ¿no? Porque así evitamos tanto atrasos, se lleva mejor una gestión, hay una buena administración, existe una buena planeación y pues así se pueden crear muchas estrategias de mejora continua, como lo mencionaba.
Muy bien, Alejandra, gracias. Y Rubí Castellanos, ¿usted qué opina? Pues bueno, primero que nada, maestro, pues yo pertenezco a la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos un área que es planeación. Ellos se encargan de ver todo lo que es vacunas, consultas, todo lo que tiene que ver con salud. Recursos Humanos se encarga de reclutamiento de todas las direcciones de los diferentes hospitales, centros de salud, casas de salud. Es una gran organización que hay y es una gran planeación, pero a veces nos hace falta las estrategias necesarias para dar un mejor resultado, considero. En mi área, que es control y asistencia, tenemos que definir qué rol juega cada trabajador para poder realizar el trabajo, pero pues es gobierno. No sé si usted trabaja en gobierno, entenderá que pues hay malos vicios y que si usted es el nuevo, pues le toca la peor parte, ¿verdad? Eh, Ok. sí, es que es una realidad que yo vivo día a día. Sí, sí, Yo sí. soy personal administrativo, soy licenciada en trabajo social, hago funciones administrativas y coordino ahorita el área de control y asistencia. Y me doy cada tope, maestro, porque pues mi rol es otro profesionalmente. Por Claro. eso quise estudiar esta carrera, porque me Ok. gusta mucho recursos humanos, ¿sí? Me Sí, gusta sí. ver quién tiene la oportunidad de crecer y de hacer cosas diferentes. Desgraciadamente, el personal de base con el que se cuenta en el instituto, nada más llegan por cumplir un horario y los de Sí, contrato, claro. pues, que realizar todas las actividades que ellos dejan de realizar. Entonces, no le encuentran, ay, yo he implementado muchas estrategias con ellos. O sea, no me funciona usted aquí, pero bueno, veamos esto acá, a ver si eso está un poquito más productivo, porque tenemos que darle la importancia a cada trabajador para que pueda desempeñar su rol como trabajador. Claro. Pocas veces pasa eso y no aprovechamos el recurso que tenemos para explotarlo un poquito, se podría decir, ¿no? Tal vez no Ok. fuera de su horario, pero sí dentro de su horario pueden dar un poco más de lo que dan, pero desgraciadamente no es así. Y pues si usted me pregunta, yo entro a las 8 de la mañana y a veces son las 9 de la noche y no llego a casa, Claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces, ahí cuando usted tiene una responsabilidad, en mi caso, yo soy la que coordina esa área, pues yo no me puedo dar el lujo de decir, pues el trabajo no salió y ahí saldrá mañana. Claro. No, Tiene que salir al día, es trabajo que sale al día. así es, maestro. Ok. Y en esa, bajo su experiencia y todo lo que nos platica, la pregunta de quién es quién y los roles profesionales, ¿considera que se aplican o no se aplican en el caso de su experiencia? Por lo que me platica, creo que no, pero no sé. ¿Usted qué No, opina? no. Es que de mi pequeña área, que somos 8 personas, pues se aplicará en 4 y las otras 4, pues no aplica. Ok. Sí, porque ellos, si sale el trabajo, bien, y si no, pues ahí se van al día. Y pues nosotros Claro. no podemos ir al día de ellos. Nosotros Sí, tenemos sí. que ir al día, simplemente. Entonces, Sí, la claro. mitad sí aplica y la mitad no aplica. Pero pues yo creo que habría que implementar nuevas estrategias, tal vez darles un día de descanso más para motivarlos y decir, trabajo vale, no sé, Claro, algo claro. tiene. Porque mire, a mí cuando me contratan en SANS, porque yo trabajé para SANS, Sí, me ponían metas. Oye, si logras vender tantas membresías al mes, no solo te ganas un fin de semana, sino que te llevas el bono económico para, pues no sé, para que lo puedas usar en lo que tú quieras. Entonces, esa claro. era una manera de motivarme y decir, no, pues sí, está atractivo, porque generalmente no le dan descanso los fines de semana en las empresas particulares. Claro. Tiene que ser en la semana. O no te Entonces, dan ahí el trabajador, sí, o no te dan perdón, opción, ¿no? Te dicen, esa es tu así es, actividad y lo cumples. No, o sea, así es. no te dan como este incentivo extra, ¿no? Y lo que tú me platicas, pues esa empresa sí la da y eso es algo muy bueno, que es lo que debemos de buscar, la satisfacción del recurso humano, ¿no? Del talento. Así es Bueno, correcto, maestro. muchísimas gracias, Rubí.
Continuando con el quién es quién, los roles profesionales y hacia la auditoría interna, pues sobre este tema, estimados compañeros, alumnos, es importante que sepamos que nosotros cuando entremos a una empresa en el área de recursos humanos y estemos iniciando el futuro plan, tenemos que partir de aquí, de que ya hay trabajadores en la empresa, de que no los conocemos, de que nuestra función principal es conocerlos en todos los sentidos. Ya vimos que hasta la parte emocional es importantísima, pero también la parte intelectual, la parte de sus competencias. Y entonces tenemos que ver no solamente el manual de procedimientos que debemos de tener o que debe de existir, en donde ahí venga el responsable o que lo que necesita un responsable. Y dos, debemos de buscar la, una vez que ya tenemos el manual y los responsables, ¿qué roles profesionales necesitamos para que desempeñen esas funciones? ¿Qué tipo de profesional? ¿Cuál es el perfil profesional adecuado, idóneo, para que pueda cumplir adecuadamente esa actividad que se está pidiendo? Si es un diseñador gráfico o si es como un comunicador, ¿cómo es? Un comunicación gráfica, o es un alguien de ciencias de la comunicación, o es alguien de publicidad, o es alguien de contabilidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué perfil profesional necesitamos? Y entre esto, debemos de pensar que nuestra chamba va a ser detectar a esa persona, a esos conocidos. Entonces, cuando estamos reclutando, pues está fácil porque parte del currículum. Está fácil porque parte de todo este proceso, bueno, ni tan fácil, pues, pero me refiero a, tengo un montón de candidatos, reviso curricularmente, tengo las entrevistas, a partir de ahí genero, saco sus perfiles profesionales, veo si me conviene o no me conviene para tal puesto, hago una evaluación de ellos y los conozco. Pero ok, esos son para los nuevos. Pero cuando llegamos a la empresa, ya hay mucha gente que no conocemos. Si tenemos un cargo directivo, un cargo gerencial sobre esta situación, debemos de conocer cómo funciona, qué son, en dónde están cada uno de ellos desenvolviendo qué actividades. Y entonces tengo que hacer una auditoría interna. Una auditoría, es decir, tenemos que autoevaluarnos, ver y revisarnos de tal manera que chequemos qué profesionales tenemos, si están cumpliendo o no el rol que le corresponde y si no, en dónde encaja mejor el perfil para la actividad que necesitamos o esta persona con estas competencias, qué actividades puede hacer mejor. Y entonces empezar a hacer la colocación adecuada del personal que estamos necesitando en nuestra empresa. Ahora, hay que entender también que que no debemos de buscar, una de las cosas que lo que cuesta mucho es la rotación del personal. La rotación del personal es que te llegue una persona, le hagas una evaluación, consideres que es una buena candidata para realizar tal actividad, que esté 2, 3 meses y que se te vaya. Y que luego vuelva a llegar otra persona, esté otra vez 2, 3 meses y se te vaya. 5 meses y se te vaya. Al no sostener a tus trabajadores, entonces tienes que estar haciendo mucho tiempo, o sea, constantemente, ¿no? Auditorías internas para estar determinando quiénes están entrando, por qué se están yendo, qué no está pasando en la organización, por qué no se sienten a gusto, qué sucede que al final deciden marcharse. Porque tampoco no entendemos como organización, como empresas, que esta rotación de personal nos cuesta dinero. Nos cuesta dinero en capacitarlos, nos cuesta dinero en evaluarlos, nos cuesta dinero en determinar si sí respondes para este perfil o no respondes para este perfil. Y nos cuesta dinero porque se lleva el conocimiento organizacional. Y entonces, ¿por qué crees que en las empresas más importantes de México tratan bien a sus altos directivos que conocen todo el funcionamiento de la empresa?
porque la competencia está sobre ellos. Un trabajador que no se sienta cómodo, agarra tu competencia, agarra a los altos mandos y se llevó una gran capacidad de capital humano, capital intelectual y todo el know-how que se le llama, que es todo el conocimiento actual de la empresa, se lo lleva a la competencia y lo mejora y lo exprime y puede ser una gran pérdida terrible para una empresa. Y eso normalmente no lo vemos como dueños de empresas, no lo vemos a la hora de estar haciendo estos planes estratégicos. ¿Cómo hacer para evitar esta rotación del personal y que tengamos personales fijos, que no se nos vayan para que no perdamos todo esto? Y de la misma manera, ¿cómo hacer mejores auditorías internas para saber quién es quién y conocer el rol de nuestros perfiles profesionales? Porque eso es base. Cuando tú trabajas en recursos humanos, debes de tener súper bien organizado y súper bien reconocido cada trabajador que tienes, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus competencias y hacia qué área sería mejor encaminado y le convendría mejor a la organización hacer ese tipo de actividades. ¿Dudas con esto que acabamos de platicar? Adelaida. Ninguna duda, maestro. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir un texto que hasta ahorita creo que resume en gran parte todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y le quisiera pedir a Alejandra si me hiciera favor de leerlo. ¿Sale ¿Podrías, Alejandra? Entonces te voy a compartir este texto y nos lo lees para ver qué onda y luego me dicen Rubí y Adelaida qué opina al respecto. Este cachito nada más. Adelante. Importancia de la gestión del talento. Sin duda, uno de los recursos más importantes con lo que cuenta cualquier tipo de empresa son las personas. La necesidad de gestionar este recurso tan valioso ha hecho que en las empresas se dedique un área a su gestión y dirección, la denominada gestión de talento humano, quien a través de diversas prácticas trata de adquirir, retener y o desarrollar dichos recursos. Desde esta perspectiva surge el enfoque de dirección estratégica de gestión humana, como una disciplina encargada de estudiar todo lo relativo al talento humano, su gestión y su contribución al valor de la empresa y a su competitividad sostenible. El talento humano se le considera la clave del éxito de una empresa y su gestión hace parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del talento humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de vida de trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. Muy bien. Ahora sí, ¿qué opinamos? Las demás compañeritas, ¿qué opinaron al respecto? Por ejemplo, Adelaida y Rubí. Adelaida, vamos primero contigo. ¿Qué opinas de esto que nos leyó Alejandra? Pues que el talento humano es la pieza fundamental de una organización, de una empresa. No imagino unas oficinas sin personas, sin el talento humano, porque para que exista una organización, pues tiene que estar presente el talento humano. Ok, muy bien, muchas gracias. Rubí. Pues es lo que le comentaba de ese rato, maestro. Tenemos que tener un panorama de cada trabajador en el que nosotros trabajamos, porque todos tienen diferentes talentos. Pues yo puedo tener un buen talento para vender y otro puede tener un talento para organizar cómo puedo ser más próspera en mis ventas. ¿Sí? Claro. En recursos humanos hay gente muy, muy talentosa en la que uno se puede apoyar y hay que darles la oportunidad porque no lo sabemos todo. Yo le puedo hablar en base a mi experiencia y pues yo no lo sé todo en lo que es recursos humanos, pero trato de empaparme y de estar muy cerca de la gente que tiene ese talento y que ya ha trabajado en recursos humanos y que tiene la experiencia que yo no llevo,
¿sí? Para poder adquirir un poco más de conocimiento y poderlo llevar a la práctica. La motivación es el compromiso que tiene uno como trabajador hacia la empresa o hacia la persona en la que uno esté desempeñando cualquier actividad. Ok, muy bien, muchas gracias. Y Alejandra, ¿tú qué opinas de lo Como que leíste? mencionaba en la lectura, el recurso más importante son las personas. O sea, sin ellas, pues prácticamente nada funciona. Y mencionaba también una palabra que a muchos no les toma mucha importancia, pero es la motivación. La motivación de inculcarles al trabajador, de reconocer ahora sí que el trabajo que desempeña es importante porque de alguna manera le ayuda a sentirse satisfecho a la persona, porque piensa o bueno, también siente que su esfuerzo ha valido la pena, ha cumplido con los objetivos tanto de la empresa como también personales. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, creo que todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo se resume como con esa lectura final, o sea, es como que está conglomerado, compactado a grandes rasgos todo lo que se ha platicado o las cosas más importantes de lo que hemos platicado. Voy a continuar haciéndoles esta presentación en general sobre la planificación estratégica del talento humano, que considero que es importante para, para todos. Y bueno, voy a proceder a compartirles el, el Prezi. Aquí está. Y cuando ya lo vean, si me pueden avisar, por favor, para continuar. Sí, ¿Ya? Bueno, pues vamos a iniciar. Déjenme aquí, pongo esto. Ahora sí. Mm, Bueno, entonces, como pueden ver, aquí tenemos la planificación estratégica, ¿no? Del talento humano. La estrategia define el comportamiento de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. La estrategia está condicionada por la misión organizacional, por la visión del futuro y por los objetivos principales de la organización. Es decir, yo no puedo pensar en una estrategia sin relacionarla con la visión, misión y objetivos organizacionales. Entonces, como ya hemos aprendido, son importantes los manuales de producción, es importante el responsable para tener en cuenta los perfiles profesionales, pero también nunca en una empresa deben de olvidarse y debe de estar siempre visible su misión, visión y objetivos, porque esa es la base para cualquier planeación estratégica de lo que nosotros queramos lograr en esa empresa. Y se los comento porque va a depender, ¿no? El tipo de empresa, si ustedes están organizando una, en fin, creando una, etcétera, pues que a veces con la pena, pero hay empresas que ni siquiera tienen misión y visión y objetivos. Entonces, aquí hay que entender que como futuros profesionistas, como futuros maestros en esta área, pues deben de tener en cuenta que eso es básico para la organización que vayan a trabajar y hay que hacerlos. No es como, ¿será que sí? ¿Será que se pueden hacer si me los salto? No, porque esto a nivel macroproceso y a nivel de identidad corporativa, estos misión, visión y objetivos deben de estar incluso pegadas en todas las áreas de cada parte de cada rincón de la organización. Y uno como trabajador debe saberlos, estar conscientes y ponerse la camiseta de esa misión, de esa visión y de los objetivos. Hay que tenerlo bien, bien, bien en cuenta. Luego, el único integrante racional e inteligente de la estrategia corporativa es el elemento humano. ¿Sale? Esa es la parte que yo quiero remarcar, ¿no? Como que la frase de la clase de hoy, ¿no? El único integrante racional e inteligente de la estrategia corporativa es el elemento humano, cabeza y sistema nervioso de la organización. Entonces, vamos a continuar. Bueno, luego tenemos, aquí está para acá arriba, y
No, bueno, entonces, me salté mucho. Vámonos hasta el principio. Ahí está. Luego tenemos, todas las organizaciones tienen una misión que cumplir, lo cual significa recibir un encargo. La misión que representa la razón de existencia de la empresa es la finalidad o motivo que condujo a la creación de la organización. Es la finalidad o el motivo que condujo a la creación de la organización y al que debe servir una definición de la misión organizacional que debe responder a 3 preguntas básicas. La misión responde a quiénes somos, por qué lo hacemos, y luego la misión incluye los objetivos esenciales del negocio y generalmente se localiza fuera de la empresa, es decir, en la atención a exigencias de la sociedad, del mercado o del cliente. Eso es a lo que debemos de tener en cuenta con nuestra misión. Con respecto a la visión está más orientada hacia lo que la organización pretende ser, hacia lo que realmente es. Es decir, la misión parte de lo que es y la visión es como esta visión a futuro. Cómo se ve la empresa a tantos años, ¿no? A 10 años, a 15 años, a 20 años. Desde esta perspectiva, muchas organizaciones asumen la visión como el proyecto que le gustaría materializar dentro de cierto plazo y el camino que pretende seguir para llegar allá. El término visión se utiliza para describir un claro sentido del futuro y la comprensión de las acciones necesarias para convertirlo en éxito rápidamente. Entonces, mientras que en la misión, lo que estamos pensando, misión, no se vayan a confundir. Mientras que en la visión lo que estamos pensando es quiénes somos y por qué lo hacemos. Eso no hay futuro, no estamos viendo nada futuro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué hacemos lo que estamos haciendo? Esa es nuestra misión. Y la visión es cómo nos vemos en cierto tiempo. Hasta este momento, me gustaría que los compañeritos, compañeritas nos explicaran cómo ven ustedes su misión y su visión en la empresa en donde están. Ahorita tengo entendido que todos están trabajando. Entonces, por ejemplo, Adelaida, ¿conoces la misión, la visión? Se comenta, está por todos lados en la empresa, no está. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Adelaida? Platícanos un poquito al respecto. Pues en la empresa o en la fundación en donde estoy, pues no lo tiene colgado ni en la entrada, como dicen. O sea, no, Ok. no hay. No hay. O sea, mi pregunta es, ¿no lo tiene colgado y visible o no hay? Son dos cosas bien diferentes. Pues, ajá, Ajá. pues desafortunadamente en la oficina donde estoy, es una fundación, pero detrás pues hay un político Sí, sí. que, digamos que su misión Sí, sí. es lograr lo que se propone, ¿no? Claro, claro. Ah, Y bueno. para llegar a eso, Ajá, pero bueno, aquí hay que aclarar algo bien importante de lo que tú digas. Una cosa es la misión y visión de la organización y otra cosa muy diferente a la misión y visión del responsable o del director de la organización o el del ajá, patrocinador de la organización, como lo quieras llamar. Entonces, ujú, más que pensar en cuál es la misión y visión de quien, del dueño, digámoslo así, debemos de ujú, pensar en la organización como este ente donde hay un montón de gente que tiene que girar en torno a esa creencia y a esa decisión que estamos logrando. No a la persona, sino a lo que somos personalmente con la organización. ¿Sale? Entonces, nada más para tener en cuenta esto, muchísimas gracias. Le voy a preguntar a ajá, Alejandra cómo lo ve ella y luego voy a regresar contigo y con Rubí y ahorita regreso con lo que me estabas platicando. Alejandra, ok. en tu caso, misión y visión lo tienen enfrente, lo tienen, o sea, en algún lado que se vea, que lo vea la población, que lo vea el cliente, tú te la sabes. Cuéntame un poquito al respecto.
No, ni siquiera lo tienen. Es más, no sé si la verdad tengan, desconozco, porque en el tiempo que llevo trabajando con ellos, pues nunca se ha mencionado, ¿verdad? De ese tema, la verdad. Ok, bueno, Sí. y aquí retomo esto que dice Alejandra. Miren, cuando entramos a algún proceso de certificación y de acreditación por parte de una organización externa para pues, que nos den alguna estrellita como empresa de algo, por ejemplo, estrellita de empresa socialmente responsable o lo que tú quieras. A nivel hay bastantes tipos de auditores, digamos, externos que llegan y nos dan ciertas medallitas para decir que la empresa está bien o que también está respecto a qué cosas que pedimos. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque es de cajón esto de la misión, visión y objetivos. Pero, por ejemplo, cuando se hacen estas auditorías, yo he tenido la oportunidad de hacer algunas y he tenido la oportunidad de que me han hecho algunas otras, hace ya como 5 años, 2015 más o menos. Este, resulta que lo que te preguntan como empleado son estas cuestiones. O sea, es decir, todos los empleados deben de conocer y aprenderse de memoria la misión, la visión y los objetivos organizacionales. Es como una de las cosas que hay que saber de cajón cada vez que te van a hacer una auditoría externa para darte alguna certificación de algo. Y obviamente el tener la misión, visión y objetivos por todas partes es súper importantísimo para la organización y contribuye a que el trabajador sepa quiénes somos y qué queremos lograr, en dónde estoy, en dónde trabajo y qué quiere lograr la empresa en donde trabajo. ¿Sale? Rubí Castellanos, me imagino que en tu caso sí han de tener la visión y misión, ¿verdad? Claro, maestro. Eso aplica en los hospitales, en nuestro caso, y también en lo que es oficinas centrales. Cuando yo Sí, estuve en los hospitales, para lograr la certificación teníamos que tener la misión de lo que el hospital requería para sí, que sí. funcionara como tal, ¿sí? La visión es de que cómo queríamos que funcionara a largo plazo o a corto plazo, porque los plazos que da gobierno a veces son muy cortos y se tiene que lograr los objetivos muy rápidos, ¿sí? Claro, claro. Eh, Sí, sí. en la oficina central la viví ahorita con la pandemia. Sí, ¿Cuál era nuestra misión? Vacunar a toda la población. ¿Cuál era la visión? Es de que la mayor parte de la población lograra tener la vacuna. claro. Y el objetivo es de que salimos de la pandemia y se convierta en endemia. Entonces, esas son las visiones y los objetivos que tiene la Secretaría de Salud para cada empleado. Es de que lo tenga muy claro, de que todos los puntos que se tratan se le tienen que dar seguimiento para lograr los objetivos. Muy bien. Bueno, muy, muy, muy Ujú. bien. Pues bueno, esto que estamos platicando ahorita sobre la misión, la visión y los objetivos. No hemos visto los objetivos, ahorita voy a pasar la presentación de los objetivos, pero para que sepamos que es una de las actividades que voy a pedir. Va a ser sencilla, o sea, tener en cuenta la misión y visión. En el caso de Rubí la tiene más fácil, porque aparte ya me los dijo, o sea, no solamente lo hay, lo tienen y se la sabe, sino ya la tiene muy, muy interiorizada, pues, ¿no? En el caso de Adelaida y Alejandra, les voy a pedir, bueno, y a todos los demás que nos están escuchando vía asincrónica, que analicen en donde trabajan, en donde se desarrollan, si hay visión y misión, y si no la tienen, pues que creen una misión y visión para objetivos del trabajo de clase de esta actividad que estamos haciendo. Porque si no partimos de unos objetivos, pues no vamos a poder hacer un inicio de plan de desarrollo estratégico. ¿Sale? En la semana 3 voy a pedir una especie de boceto o una especie como de proyecto final en donde obviamente no van a hacer un plan estratégico porque es grandísimo y es largo y abarca un montón de cosas, pero sí una visión general de cómo sería su plan estratégico y qué mejor de algo que conocen. Sale, qué mejor de algo donde ustedes ya trabajan, lo viven día a día, para que sea algo más real, hay un aprendizaje más profundo, pero también, ya si ustedes, ya dependerá de ustedes o no,
Si lo presentan o no lo presentan en sus respectivas instituciones. Si no lo presentan, no pasa nada. Con que me lo presenten a mí y esté bien, ya están logrando la parte del proyecto, que eso se va a ver hasta tercero. Pero si no tenemos misión y visión, que es lo básico, no vamos a poder tener esta planeación estratégica o este inicio de planeación estratégica. ¿Estamos? ¿Me entendieron? No se preocupen, lo voy a subir de todas maneras en la plataforma, ahí la van a ver la actividad en la plataforma, solo se los comento para que no se vayan a asustar, ¿no? O vayan a decir, ¿qué me está pidiendo el maestro que yo haga? ¿Qué de la misión o qué de la visión? Pues es bien fácil, eso es lo que hemos platicado. Y Maestro, por favor, no nos llene de tareas, porque luego hay bueno, trataré de no. Muchas. Bueno, sí, es lo que les platicaba al inicio, Alejandra y Adelaida, que, ok, si no quieren que yo las llene de tareas, el problema está en que entonces las tareas van a valer más o tienen que valer más puntos. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el detalle. Por ejemplo, si son pocas tareas, pues esas pocas tareas tienen que acumular el 100%, y si son un poquito más, pues cada tarea ya no vale tanto. Entonces sí les voy a pedir que si quieren pocas tareas, por mí no hay problema, ¿no? Les dejo pocas actividades, obviamente no tan chiquitas, ¿no? Actividades importantes, actividades que resuman todo lo que estamos haciendo de una buena forma, pero que tengan en cuenta que si van a ser pocas va a valer bastante, o sea, van a valer 20 puntos, van a valer 30 puntos. Entonces es importante que las hagan. Les digo porque no es lo mismo como no hacer una chiquita que vale 5%, que vale 10, a no hacer una que vale 30. Porque con dos que valgan, una que valga 30 y otra que valga 20, pues ya están perdiendo 5, o sea, ya hasta el 50% de la evaluación, ya como que se pierde demasiado, pues. Entonces, nada más se lo comparto esa parte. No voy a tratar de no dejar tantas actividades, pero sí trátenlo de hacer las poquitas que pueda tener. Como decían por ahí, poco, pero sustancioso, y sí van a hacer actividades que refuercen lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Les voy a pasar la infografía que estaba compartiendo. Vamos a seguir. Estábamos viendo ya la misión, luego vimos lo que es la visión. Ahí, por si tienen alguna duda, nada más recuerden que la misión responde a la pregunta, ¿quiénes somos y por qué lo hacemos? A nivel organizacional, no a nivel personal. Por ejemplo, porque si yo fuera el dueño de una empresa, ¿quiénes somos? Y ya digo quién soy, ¿no? Soy profesor de la universidad tal, soy tal cosa, no. ¿Y por qué lo hago? Lo hago pues para sostener a mi familia, lo hago para vivir mejor, no. Eso a nivel personal. Lo que queremos es quiénes somos y por qué lo hacemos a nivel organizacional. Por eso lo que nos dijo la compañera Rubí fue muy interesante porque se lo tiene muy claro, ¿no? Lo de la pandemia. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la pandemia se vuelva endémica y deje de ser pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Vacunar a la mayor parte de la población, etcétera, etcétera. Entonces, así es como debemos de enfocarnos, a nivel organizacional y no necesariamente a nivel personal. Luego, ya una vez que tenemos la visión, la misión, la visión, vamos a ver la parte de los conceptos que son muy, muy importantes a tener en cuenta. Primero tenemos la planeación conversadora y defensiva. ¿Sale? Planeación prospectiva y ofensiva. Planeación para la estabilidad, mantenimiento. Planeación para la contingencia o el futuro. Luego, ambiente previsible y estable. Anticipar, bueno, ya luego, asegurar la continuidad del éxito. Luego, anticipar eventos que puedan ocurrir e identificar acciones y ambiente más dinámico e incierto. Entonces, este tipo de actividades nos van a arrojar estas acciones. Entonces, por ejemplo, la planeación conversadora y defensiva quiere decir que nos vamos a enfocar a la planeación prospectiva y ofensiva. Es decir, ¿cuál es tu fin o cuál es el objetivo con el que tú quieras planear algo? ¿Sale? Todo lo que estamos buscando debemos de pensarlo en lo que queremos lograr. Entonces, la planeación para la estabilidad es una planeación de mantenimiento. Es decir, la empresa ya arrancó, ya está sumamente bien
estable, está comprobada, está todo funciona adecuadamente. Y lo que yo quiero es mantenerla. Entonces es un tipo de planeación que tenemos que buscar. La planeación para la contingencia, pues nos enfocamos a un futuro. Por ejemplo, con la de la pandemia, ningún país estaba preparado para que una enfermedad fuera llegar a pandemia y tuviera todas esas pérdidas que tuvo. Ningún país tenía una planeación de contingencia. Sin embargo, a partir de lo que nos pasó en esta ocasión, estoy seguro que ahora sí. Hay muchos países que ya tienen una planeación de contingencia en 10 años, en 15 años, en qué actuar y cómo actuar a nivel país cuando alguna situación similar se presente. Pero eran cosas que antes no teníamos en cuenta. Luego tenemos metas adecuadas. El establecimiento de objetivos claros, juntos y alcanzables es el primer paso para impulsar el compromiso en una empresa. Cuando las personas saben qué es exactamente lo que se espera de ellos y tienen claras funciones, tareas y metas, pueden planear mejor su estrategia para alcanzar sus propósitos individuales y contribuir a lograr los objetivos globales de la compañía. Es decir, cuando hay mayor planeación, cuando hay metas adecuadas, yo puedo tener mis propios objetivos individuales para mejorar lo que la organización nos pide. Con lo cual se sentirán satisfechos con un esfuerzo y listos para encargar, para nuestro próximo encargo, pues, para lo que vamos a realizar en un futuro. Bueno, luego tenemos la parte de la evaluación y la retroalimentación. Siempre es importante que cuando hagamos una evaluación del desempeño, tengamos una retroalimentación con las personas en las que estamos haciendo y desarrollando todo esto. El desarrollo profesional que ya se habló, el clima laboral flexible, no estar buscando un clima laboral demasiado rígido, debemos de ser flexibles en lo que estemos buscando. Y lo más importante, el reconocimiento es un elemento vital que ya se ha venido diciendo, ¿no? A lo largo de toda la sesión, debemos de tener el reconocimiento o dar el reconocimiento a nuestros trabajadores. Es de suma importancia. Luego tenemos aquí un ejemplo, es planeación adaptativa de recursos humanos. Consiste en que la planeación de recursos humanos se elabora después de la planeación estratégica de la empresa y busca adaptarse a ella para contribuir a su ejecución. Es decir, como primer cuestión tenemos nuestra planeación estratégica y ya una vez que tenemos una planeación estratégica en donde tenemos cómo va a funcionar la empresa a nivel macro, nuestra adaptación o nuestra planeación de recursos humanos tiene que adaptarse a esta planeación estratégica. Es decir, yo no puedo pensar en una cosa aislada totalmente. Yo tengo que agarrar eso que pensé y tengo que adaptarlo a mi planeación estratégica. Por eso se llama planeación adaptativa de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se está adaptando a nuestra planeación estratégica. Luego tenemos la planeación autónoma. La planeación autónoma consiste en que la planeación estratégica de recursos humanos la elaboran aisladamente los especialistas del área, sin preocupación alguna y sin relación con la planeación estratégica de la organización. Recibe el nombre de la planeación introvertida y aislada. Entonces, planeación introvertida y aislada es un sinónimo de planeación autónoma. Y esto pasa como las universidades. Pensemos en una universidad autónoma. ¿Por qué es una universidad autónoma? Porque no depende como tal del gobierno. Es decir, el gobierno da un financiamiento, pero la propia universidad es autónoma para ejercer su funcionamiento y no depender de algo o de alguien. Bueno, en este ejemplo, la planeación autónoma es lo mismo. Todo el equipo de recursos humanos se centra y se concentra en cómo hacer una planeación adecuada, estratégica, únicamente de recursos humanos. ¿Qué necesita esta empresa para que sus talentos estén felices, estén contentos, realizando sus máximas capacidades y trabajando eficiente y eficazmente?
Entonces, sin preocuparme por mi planeación estratégica. Por eso se llama planeación autónoma. La planeación adaptativa es la que se adapta a la planeación estratégica. Y finalmente tenemos la planeación estratégica, que consiste en que la planeación de recursos humanos se está integrando a la planeación estratégica de la organización. Es la más difícil, pero es la más padre o es la que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la planeación estratégica es la que nos dirige a toda la organización en todos los niveles. Esa es la planeación estratégica. Sin embargo, conforme se van viendo las diferentes áreas, llegamos al área de recursos humanos y entra dentro de toda esta planeación. Por lo tanto, no va a haber nada que va a chocar. Va a ser más fácil la aplicación de las actividades que se hagan, de las estrategias. Y todo va a concordar adecuadamente. La autónoma, por eso se llama como sobrenombre planeación introvertida y aislada. Es decir, es tan ajena a la planeación estratégica que genera mucho choque cultural con la empresa, con los trabajadores, con la cuestión que les había dicho al principio de el cambio, el rechazo al cambio. Es muy, 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 muy complicado. Y luego tenemos la planeación adaptativa, ¿verdad? Que fue la primera que les mencionábamos, que esta viene a adaptarse a la estratégica. Entonces, si tienen la oportunidad de pensar en alguna de estos tipos, la 3, en donde la estratégica va a la par, la de recursos humanos, sería genial. Y, pues bueno, son formas de hacer las diferentes planeaciones en una organización. Y ya finalmente tenemos los pasos de la planeación estratégica de recursos humanos. Tenemos que tener metas adecuadas, objetivos específicos. Los objetivos deben de ser alcanzables, realistas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el tiempo. Hay que ser muy, muy claros en los diferentes objetivos. Pero lo más importante es que debe de ser medible. Un objetivo debe de poder medirse. ¿Sale? Debe ser alcanzable. Esas son, ¿no? La parte de una meta. Es decir, que nuestras metas deben de tener objetivos medibles y alcanzables. Ejemplo, si yo para redactar una meta, lo que voy a pedir es, elabora 3 metas para tu planeación estratégica, por ejemplo. Y tú en la meta me pones, como meta, no sé, a ver, atender a más clientes a lo largo de la semana. Esa meta no está bien porque no es medible. Tal vez será alcanzable, pero medible no es. Porque las palabras mucho, las palabras fácil, las palabras así no te miden. Tú debes de decir, de cada 10 clientes o cada 10 prospectos, debo fidelizar a 2. Es una meta. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es medible? Sí. Porque ya dije, de cada 10 clientes o de cada 10 prospectos, debo de captar a 2. Pero, si yo digo, de cada 10 debo de captar a 10, pues alcanzable, quién sabe, porque es casi, casi al 100%, ¿no? De a tiro por cliente y está bien complicado. Entonces, a partir de ahí es como tenemos que pensar en una meta adecuada. Eso es bien, bien importante. Luego, el clima laboral flexible, que era lo que habíamos dicho. No debemos tener un clima laboral tan rígido. Tenemos que pensar siempre en el desarrollo profesional y en el reconocimiento de las personas. Estas son los 4 pilares para poder pensar en una planeación estratégica de recursos humanos. Estos reconocimientos pueden ser de varias formas, como ya lo dijeron las demás compañeras en sus ejemplos. El desarrollo profesional, pues son parte de los cursos, talleres, o por ejemplo, hay empresas que tienen dentistas a su disposición, que tienen médicos, que tienen psicólogos, que tienen nutriólogos, que tienen un gimnasio cerca.
En fin, toda esta parte para que el desarrollo profesional y de salud se pueda dar. Y ahora, ¿cuáles son las etapas? Bueno, primero es objetivos y estrategias corporativas, tenerlos claros. ¿Cuál es mi planeación estratégica en la empresa? ¿Qué tipo de planeación estratégica de recursos humanos voy a hacer? Si voy a hacer la autónoma, si voy a hacer la que se adhiere, si voy a hacer la que inicia todo desde el inicio, ¿cuál de las tres voy a utilizar? Una vez que yo ya tenga claro mis objetivos y mi estrategia corporativa, tenemos que pensar en los objetivos y estrategia de recursos humanos, ya sea que lo vea de forma aislada, que es la autónoma, ya sea que se incorpore porque ya está creada la estrategia corporativa, o ya sea que en la creación de la estrategia corporativa se incluya la estrategia de los recursos humanos. Una vez que ya tengan contemplado estos dos aspectos que son de vital importancia, estos dos, ahora sí puedo pensar en la etapa 1, que es evaluar los recursos humanos actuales, ¿no? Pensar en mis objetivos, pensar en lo que yo quiero, en lo que estoy logrando. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, evaluar, reconocer a nuestro personal. ¿Quién es quién? Saber. Luego, en la etapa 2 es prever las necesidades de recursos humanos, ¿no? Es decir, tener esta habilidad para poder ver qué necesitamos de acuerdo a esta área, de acuerdo a este manual de procedimientos, qué se necesita y quién debería ser su responsable. Y además de los que ya tenemos, ¿qué necesitan nuestro personal que ya es parte de nuestra organización? Luego tenemos etapa 3, desarrollar e implementar planes de recursos humanos. Es decir, que tenemos que hacer un plan para que esto se lleve a cabo con ciertas estrategias y cierto tiempo, ¿no? Para poder medirlo, para poder ver cuáles son los cambios que tengamos que hacer para que se lleve o no se lleve a cabo. Y una vez que ya tenemos toda la parte de desarrollar e implementar nuestros planes de recursos, de humanos, tenemos que ver corregir y evaluar ese exceso de personal. ¿Sale? Corregir y evaluar exceso de personal. Es decir, ¿la organización tiene el personal suficiente o le falta? ¿La organización tiene personal de más o puede hacerse las actividades con menos personas? Todo eso tenemos que tener en cuenta en nuestra planeación. Y finalmente, corregir y evitar falta de personal, ¿no? Es decir, el ausentismo que se le llama, ¿no? Tratar de que nuestro personal no falte o no se vaya, que esa parte se llama rotación del personal, ¿no? Entonces, cuando no llegan ese ausentismo y cuando deciden marcharse de nuestra empresa, a veces con todo el conocimiento ya obtenido, es rotación del personal. Hay que tener cuidado con esa rotación del personal. Y por eso son todos esos factores importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de estar haciendo una planeación estratégica. Esto es bien importantito que lo tengan en cuenta porque el proyectito que vamos a hacer en la semana 3 va a salir de esta parte, ¿no? Esto es básicamente lo que estamos buscando. De todas maneras, todo este material se va a, ¿no?, compartir en la plataforma. Básicamente esto mismo es lo que voy a volver a subir en la plataforma. Entonces no se preocupen, que todo este material lo van a tener. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema planificación estratégica. Bueno, esto ya cómo se construye, gestión de competencias. Vamos a ver esta parte. La de gestión de competencias y tipos de competencias. Adelaida, ya habíamos platicado qué eran las competencias al principio. ¿Te acuerdas a qué nos referimos con las competencias, Adelaida? ¿Te acuerdas un poquito de las competencias? Bueno, ¿Sí? Ya te escucho. es como la habilidad de cada individuo. Así es.
Ahora, lo que pasa es que en las empresas tienen cierto nombre, ¿sale? Hay que tener en cuenta que ahí tiene cierto nombre, porque si a grandes rasgos una competencia, pues es la habilidad que tenemos. Pero en una organización se le llama competencias laborales. Aquí la pregunta es, y anótenlo porque puede ser pregunta de futuro examen. Anótenlo, anótenlo. ¿Qué es una competencia laboral? Bueno, una competencia laboral es que antes debemos de entender qué son y cómo se clasifican las competencias laborales. Debemos entender por qué su gestión se ha vuelto el gran reto de la empresa al momento de formar equipos eficientes y productivos. Aunque esto ya tiene un buen de tiempo que se ha creado, se está buscando esta parte, cómo mejorar. Ahora, las competencias no son fáciles de identificar y ese es el gran problema. No basta con aplicar el protocolo habitual que se evalúa la inteligencia y experiencia y ya está. ¿Verdad? Te hago un examen o te hago un test para ver la inteligencia y la experiencia y ya saco, ¡pum!, tu competencia. No es así, ya que estos parámetros a veces no permiten conocer la trayectoria laboral y las habilidades de las personas. Entonces, tal vez podemos saber qué tanto sabe de alguna situación, pero nada más. No podemos pensar, cuesta mucho, denme chance, voy aquí, desactivar tantito aquí, ahí está. Entonces, por ejemplo, pueden haber ocasiones en las que no me puedo dar cuenta de la trayectoria laboral y qué experiencias ha tenido esta persona con toda la trayectoria laboral que ha tenido. Igual sus habilidades con el aspirante. Luego tenemos, ahorita les digo. Las competencias son una serie de habilidades y aptitudes para realizar con eficiencia una actividad, pero en la gestión de capital humano se conciben, además, como una serie de conductas que promueven exitosamente el desempeño integral, tanto del individuo como de la empresa. ¿Sale? Eso básicamente es. Entonces, en 1973 hubo un científico muy importante, un doctor, se ha llamado David. Ahorita no me acuerdo de su apellido, pero él nos decía que las características propias de una persona, las cuales están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción exitosa de una actividad profesional, es a lo que normalmente le debemos de llamar competencias profesionales. Entender que es un desempeño integral para el individuo como para la empresa. Luego, por ejemplo, la doctora Lee señala en su libro Desempeño por competencias, que es muy bueno, se los recomiendo, que el término competencia hace referencia a características de personalidad derivadas en un comportamiento determinado. Y esto va a generar un desempeño adecuado en el trabajo. Y luego tenemos tres grandes grupos de consecuencias, de competencias. Entonces, otra posible pregunta de examen podría ser, ¿cómo se dividen las competencias laborales? Las competencias laborales se dividen en tres grandes grupos. La primera se llaman competencias cardinales. Vuelvo a repetir, son las competencias cardinales y son aquellas que aplican para todos los integrantes de una organización y están relacionadas con la misión general y el código de ética. En estas competencias destacan el compromiso, respeto, integridad y responsabilidad social de la empresa. Esas son las competencias cardinales y va para todos, desde el alto mando hasta mandos medios y mandos operativos. ¿Sale? Todos tienen que estar dentro de las competencias cardinales y eso es básicamente todo aquello con respecto a nuestro código de ética y a nuestra misión general. Por eso les decía al principio que debemos de pensar siempre en nuestra misión, visión. Porque alguna persona que no esté de acuerdo con nuestra misión o nuestra visión
o nuestro código de ética es una persona que va a dañar nuestra organización, no va a ser una persona que está sumando a nuestra organización. Por eso se llama competencias cardinales. Luego tenemos como segundo tipo de competencias la competencia gerenciales. Estas son más específicas. Aplican para quien tienen un rol organizacional y de conducción. Sobre todo se concentran en gestionar con eficiencia el desempeño colectivo. Pero aquí debemos de ver, por ejemplo, la capacidad o la habilidad de una persona que tenga liderazgo, ¿no? Que sepa comunicar, que tenga una comunicación adecuada, una comunicación asertiva, que sea mediador de conflictos, entre muchas otras cosas. Las competencias específicas o de área, esos son otro tipo de competencias, ese es el tercer tipo. Y como su nombre lo indica, se consideran en un área en particular, responden concretamente a las necesidades de la empresa, es decir, que no siempre son aplicables a la vida diaria o a toda organización. Es decir, hay competencias específicas que te pueden servir única y exclusivamente para tu empresa, pero en tu día a día, con tu familia, no te sirve absolutamente para nada. Igual, van a haber competencias específicas o de cierta área que lo puedas realizar en una organización, pero de pronto te cambies de organización y te das cuenta que ahí no aplica esa competencia. No funciona. Esas son las competencias específicas o de área. En resumen, ¿cómo se dividen las competencias laborales? Las competencias laborales se dividen en tres. Competencias cardinales, competencias gerenciales y competencias específicas o de área. Las cardinales son para todos y tiene que ver con el código de ética y la misión. Las competencias gerenciales tienen que ver con qué habilidad de liderazgo tengo, de comunicación asertiva tengo, de mediador de conflictos. No tienen que ver con roles de la organización. Y luego tenemos las competencias específicas, ¿no? Saber vender, saber transmitir alguna idea, saber contar, ser organizado, etcétera, etcétera. Son las cosas más específicas. Aquí el punto es que van a haber organizaciones que te necesiten y otras que no necesiten esa competencia que tú puedas hacer de forma adecuada. Entonces yo les voy a compartir estas, que son el top 10 de las competencias más deseadas en una empresa. Les voy a compartir esta infografía. Y ahí tenemos, top 10 de las competencias más deseadas. Proactividad, en iniciativa, trabajo en equipo, adaptación a los cambios, lo que les decía yo al principio. Motivación, ganas de aprender y superarse. Creatividad, sáltate los estándares. Lealtad a los valores de la empresa. Orientación a resultados. Comunicación fluida y correcta. Capacidad de diálogo organizado, respetuoso y puntual, ¿no? Todas estas son el top 10 de las competencias más deseadas. Luego tenemos otra infografía en donde tenemos algunas competencias emprendedoras, ¿verdad? Que le sirve a una empresa cuando vamos a iniciar para esta cuestión de la creación de la empresa. Las competencias emprendedoras son, por ejemplo, uno es reflexión empresarial y concepción de ideas para la empresa. 2, principios básicos de economía. 3, elaboración de estudios de mercado. 4, conocimientos financieros. 5, técnicas de venta y compra. 6, organización empresarial. 7, elaboración de un plan empresarial. 8, aprender día a día en general, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las que se necesitan para iniciar una empresa. Pero cuando la empresa ya está y la empresa te va a contratar o nosotros vamos a contratar a cierto personal, entonces las que buscamos o las que buscan que nosotros tengamos y vamos a buscar chamba
es que tengamos estas, son las más importantes, que es el top 10 de las competencias más deseadas. Y pues una vez que ya hemos hablado de las competencias, ya vimos también cuáles son los tipos de competencias, ¿no? Ya les mostramos los tipos, ya les expliqué cuáles son, cómo se dividen. De todas maneras, también ahí en línea vamos a poner un documento en donde existen los tipos que ya dijimos, ¿no? Cómo se clasifican todas estas competencias, para terminar con la identificación de las competencias. ¿Cómo identificamos las competencias? Se hace mediante test, se hace mediante entrevistas, se hace mediante ciertas evaluaciones de nuestro personal, que es lo que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. ¿Sale? Yo creo que para la sesión 2 vamos a empezar a ver esta parte de cómo podemos identificar las competencias de nuestro personal a partir de una entrevista, a partir de la elaboración de un pequeño test y poder sacar perfiles profesionales. ¿Sale? Esos son los temas que vamos a desarrollar más adelante. Un perfil profesional básicamente es detectar un problema y ver quién puede solucionar adecuadamente, qué perfil puede solucionar adecuadamente ese problema en la organización, y luego seleccionar a alguien que cumple y que tenga esas competencias adecuadas para lo que se está pidiendo pues en el perfil. Eso básicamente es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo identificarlas, vamos a hacer estrategias, van a buscar a alguien a quien entrevistar ahí en casita, ¿no? Para que hagamos una simulación, o vamos en su caso a checar a alguien en el trabajo, ¿sale? Pero no se preocupen que ahí poco a poco les vamos a ir dejando las vamos a ir viendo qué vamos a hacer. Pero vayan pensando en casita como a quién le pueden sacar sus competencias y como qué tipo de perfil podrían ser si fuera parte de una organización o algún compañero de tu trabajo con el que te lleves bien, ¿verdad? Que tengas como esta confianza de poder, no sé, preguntarle algo por WhatsApp o algo así y poder tener ahí el audio de su identificación. Todas estas, de todas maneras, no se preocupen, lo vamos a ir subiendo en la plataforma. Y les voy a ir diciendo aparte en el grupo, así que no se vayan a preocupar de más. Solo se los comparto desde ahorita para que cuando ya lo vean sepan más o menos a qué me refería, ¿no? Cuando les pida entrevista a algún conocido compañero de trabajo para sacar su perfil profesional y identificar su tipo de competencia. Bueno, pues por mi parte eso sería toda la parte teórica, conceptual de este módulo, de esta unidad. No sé si tengan alguna duda, no sé si quieran contribuir en algo más, con mucho gusto. Y si no, pues les dejo el tiempo que queda como para que puedan avanzar un poquito en ir pensando, ¿verdad? En tres cosas. En tres cosas son importantes. Uno, como a quién le puedo hacer una identificación de competencias, como a quién tengo a mi disposición y que me pueda dar algo importante, ¿no? O sea, como para platicar, como para escribir. Luego, ¿qué perfil profesional sería adecuado para esta persona? ¿No? Como haciendo qué cosas, qué actividades, no sé. Eso es algo que quisiera que fueran pensando para que cuando ya tengan la actividad, por lo menos ya hayan avanzado en el resto de la clase que vamos a tener. Luego, por ejemplo, que piensen en una posible misión y visión de donde Perdón, trabajas. maestro, maestro, Sí, la primera sería ¿a quién le puedo hacer qué? Perdón, no. ok. Sí, la primera es a quién puedo hacerle, con quién puedo hacerle una entrevista para identificar sus competencias y sacarle un perfil profesional. ¿Sale? Una persona de mi trabajo o algún conocido para que yo le pueda hacer una entrevista y pueda sacar sus competencias, o sea, en qué es bueno, ¿no? Hablando de competencias laborales, no tanto personales o académicas, sino laborales. Para que al entrevistarlos podamos tener
sus competencias. Y con base en esas competencias generar el perfil profesional que esta persona sea capaz de desempeñar, pues. O sea, por ejemplo, detecto que Adelaida Díaz tiene buena capacidad de expresión. No es tímida. Estoy hablando así por decir, ¿no? No es tímida. Tiene capacidad para hablar en público. Su perfil profesional, entonces yo ya ejecuto pues de acuerdo a las competencias que yo saqué de Adelaida, puedo determinar que nos puede servir, por ejemplo, como maestra de ceremonia para los diferentes eventos de la organización. Y entonces ya se puede poner, ¿no? Maestro de ceremonia para la organización. Responsable Adelaida Díaz, ¿no? ¿Qué se necesita como perfil? La correcta comunicación de ideas a través de aparatos de tecnología. Tener la capacidad de expresión y de comunicación asertiva hacia los demás, etcétera, etcétera. Lo que necesitaría la empresa para que ella pudiera efectuar la parte de ser esa actividad en la empresa. Ahora, esa es como ir pensando en esta persona para hacerle esta entrevista. No ahorita, más adelante, sale la entrevista, la van a hacer más adelante porque vamos a ver técnicas de entrevista, vamos a ver qué tipo de preguntas hacer, cómo poder determinar las competencias. Por eso digo que vayan como teniendo un avance en preguntar, oye, ¿me puedes echar la mano? No, no tengo tiempo, no, todas tus cosas, no, claro que sí te ayudo con mucho gusto, lo que tú quieras. Seguimos. Luego, ya una vez que tenemos eso, la parte de la misión y visión, que en este caso, pues ya lo tiene resuelta el caso de Rubí, porque ya lo sabe, ya nos los explicó de la organización en donde trabajan, ¿no? Y lo último sería la parte de la planeación estratégica, que se vio en el precio, de todas maneras el precio va a estar allá arriba en la plataforma. Entonces, en la última parte del Prezi viene un mapa conceptual o un esquema en donde cuáles son los pasos para hacer la planeación, una planeación estratégica de recursos humanos y lo que se necesita. Estas tres cosas son los que voy a ir pidiendo a lo largo de la semana como actividades. Vuelvo a repetir, no se saquen de onda, no las tres son para ahorita y para entregar el miércoles y aparte luego van a haber otras, no, sino estas van a ser en el transcurso. Ahorita ya hay una en la actividad, no sé si lo han visto, en la parte de generales, que es el foro de presentación. Sale, les invito a que se metan a la plataforma y ahí en la plataforma entren al foro, ya puse el foro, ya puse ciertas actividades, que solamente es que se presenten. Les pido que se presenten, que se describan en tres palabras. Entonces pueden avanzar ahorita el resto de la clase entrar a la plataforma y presentarse. De hecho, ya Leida ya se presentó, nada más lo mismo que ya me dijo puede agregarlo, ¿verdad? Y lo mismo Alejandra Chávez. Y ya con eso pues vamos avanzando. ¿Sale? Entonces por mi parte sería todo. Adelaida Díaz, pues muchas gracias por tu asistencia. Alejandra, Rubí, es un gusto para mí haberles dado esta sesión, la sesión 1, y pues doy por terminada la grabación, ¿no? Nos vamos a quedar tal vez otro rato platicando, resolviendo algunas dudas, pero la grabación para la gente que nos está escuchando de forma asincrónica, pues ya la termino.